Aló. Marco, perdón, ¿ya están en clases o no todavía? No, en Itzita todavía no estamos. En Itzita Así no. porque como dijo cuarto a las 12. Y ¿Saben tal vez que hay que descargarse o no nada? Ya está en el aula virtual, está ya, ¿Cómo se llama el archivo? ya le doy. Se llama Data y tablas dinámicas. ¿Perdón? Data y tablas dinámicas. Está en la sección 3 mismo. Sí, en la sección 3. datos. Ahí hay 2 archivitos de Excel que son nuevos. Sí, por favor, el de data, Adri, no vamos a trabajar con ese, no se van a descargar el de data, vamos a trabajar eso la Solo, siguiente semana, pero sí ya el de solo tablas tablas dinámicas. dinámicas. Sí. Lo que ocurre con el de data es que está con .xls, pero más bien les voy a enseñar a importar cuando es otro tipo de archivo. Entonces, más bien, ese vamos a trabajarlo la siguiente semana. Es un ejemplo más o menos como el que nos envió Patricia de la información que tenía. Entonces, ese lo vamos a revisar, ¿ya? Perfecto, Ahorita gracias. vamos a revisar ese. Ahora no está cargado ese justamente porque, como les decía al inicio, ese no es un archivo mío, entonces solamente les voy a indicar un poquito cómo migrarlo, pero vamos a trabajarlo vamos a trabajar con las clases normales, que es el archivo de, me parece, de tablas dinámicas. ¿Qué dice práctica guía tablas dinámicas? Ese. Práctica guiada de tablas dinámicas, exactamente. Sí. Muchas gracias, Ari. Ya, ese vamos a descargarnos y con ese vamos a trabajar, ¿ya? Pero antes de ¿Cuál continuar... era en el 3? A ver, en la sección... Perdón, ¿cuál de ellas? Espéreme un momentito, me En la estoy sección pasando 3. allá. Sí, en la sección 3 al final, antes de la tarea, está la práctica guiada de tablas dinámicas. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ahora sí, entonces nos vamos a cambiar y vamos a trabajar. ¿Ya todos se pudieron descargar? Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a revisar un poquito, no les he bajado o no les he colocado la tabla, una que nos compartió nuestra compañera, pero les quiero indicar algo. Puede ser que esto ya necesite usted para su trabajo, entonces nada más me voy a robar unos 2 minutos, igual esto vamos a colocarlo ya en la siguiente semana con datos propios, pero queremos indicar lo siguiente. Miren, cuando ustedes tienen datos, Patricia nos había comentado que a ella le pasan a veces información con un formato diferente al Excel. Cuando nosotros tenemos este tipo de datos o este tipo de información con la que necesitamos trabajar, perdón, solamente disculpen un momento, debo grabar, sí, ya, porque para subirles. Ya, cuando ustedes están con eso, lo recomendable es ya pasarlo a Excel para que lo puedan trabajar, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a datos, vamos a dar clic en datos, no todavía, solamente observen porque ustedes no van a tener esa información en este momento y lo vamos a poner en obtener de datos. Debemos escoger de un archivo. Por lo general, siempre los sistemas nos emiten la información de tipo texto, CSV. Entonces, damos clic aquí y escogemos en dónde se encuentra la información, ¿ya?
Entonces, pero obviamente para esto deben tener ya la información. Mi información se llamaba Austral, que es la que nos compartió nuestra compañera, y ponemos importar. El momento que colocan en importar, siempre toda información viene con un tipo de delimitadores. Ya puede ser un delimitador que sea punto y coma, que sea 2 puntos, que sea coma, pero por lo general ustedes se van a fijar cómo está su información y van a ver si hay muchas comas repetidas, o si hay un punto y coma, o si hay 2 comas, o sea, ¿qué separa a un campo de otro campo? En el caso de la información de la compañera eran las comas y ponemos cargar. En este momento nuestra información ya se transforma en información hábil. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Información con la que yo pueda trabajar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago entonces? Cierro y yo ya tengo la información migrada, de manera que ahora sí yo pueda darle, en realidad no tengo idea que sea este dato o este campo, pero ya si supongamos que es un dato de tipo moneda, Sí, es moneda. ya, si vamos a suponer que es un campo de tipo moneda, entonces yo ya le puedo dar los formatos que yo necesite y poder trabajar con eso, ¿sí? A toda la información, Patricia. Entonces, de esta manera usted ya tiene la información lista para que la pueda trabajar. Entonces, a ver, Alex, en el mismo archivo que yo recibo, No, de allí me voy. no en el mismo archivo, Patricia, vamos nuevamente, recuerde, en el mismo archivo a usted le dan en un formato que no es con el que usted puede trabajar. Usted tiene que tener Así es. una hojita en Excel, una hojita en blanco en Excel, ¿sí Abre. ven? ¿Ya? Y esta la Ya. aquí vamos Sí. a abrir su archivo. Entonces usted se va aquí a datos, Ya. ¿ya? Y en datos, aquí Datos, hay una sí. opción que dice obtener datos. Desde un archivo, y ahora sí aquí el archivo que a usted le dieron. Ah, ya, yo debo tener Obtener datos. archivo. Damos clic en el Ya. archivo, escojo el archivo, usted me mandó con otro nombre, yo le puse Austral. Le colocamos el nombre y le pongo importar. El momento que yo coloco importar, debo definir, pero antes ya debo conocer qué tipo de dato es el separador, perdón, qué tipo de delimitador utilizamos para separar nuestros datos. Es decir, en sus casos, en su información, yo le di que tenía comas, ¿sí? Entonces, usted ve si es coma, si es punto y coma, en el caso de cualquier otra información, pero la suya específicamente es coma. Entonces, damos clic en Ok. coma, Ya. damos clic en coma y pongo cargar. Eso es todo lo que se tiene que hacer y con eso la información ya nos viene, pero nos viene en formato, en el formato básico, con la configuración básica. Ya los que son los formatos y las características propias de cada una de las celdas o de los campos, usted ya las tiene que asignar, como por ejemplo yo le había dado a esto un formato de moneda, pero usted le debe dar los formatos que correspondan a su trabajo, o sea, el que usted ya. sabe que son, ¿ya? Y le doy a aceptar, yo ya sé que esto es moneda. Ya. ¿Perfecto? Ya. Ya, Gracias. muy bien. Alex. De Ya. nada, ¿ya? Entonces, por esto es que les había pedido que el documento anterior que decía data, que es el que ya se había descargado Adri, en este documento no se descarguen todavía, sino la siguiente semana, que es algo muy parecido a eso, pero no con ese tipo de información, sino es con esta información. Entonces, Adriana, usted cuenta con esa información, pero en Excel, y les quiero les quiero enseñar a importar desde un archivo que no sea un Excel, sino que sea un tipo text, ¿sí? Ah, Ajá. ya. ¿Ya? Entonces, por eso hoy vamos a trabajar con esto de clase. Hoy vamos a continuar ya entonces con tablas dinámicas. ¿Ya? Ya se descargaron, ¿verdad? El archivito, ustedes tienen este archivo de aquí. Sí, ya tenemos todos. Ya. Voy a dejar de compartir, pero bueno, de tablas dinámicas en realidad va a ser es un regalo para hoy porque vi que todos están todos asustados con la fórmula del buscar H. Entonces, tablas dinámicas son las fórmulas, para que no terminen odiando la clase de hoy. ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace tablas dinámicas? Es en realidad ayudarnos o simplificarnos completamente nuestras actividades. Miren. En el archivo que ustedes van a tener o que ya deben haber abierto, les voy a compartir un momentito nuestra información. Nosotros tenemos una información de este tipo, completamente básica, una en la que tenemos un comprador que ha sido, para el ejemplo súper básico, vamos a hacer un ejemplo simplemente con datos de la casa, en donde nosotros vamos a suponer que mamá
cuánto ha gastado, en qué tipo cuál es el tipo en el que ha hecho una inversión y el importe de su gasto. De ser este el caso, entonces, nosotros, ¿qué haríamos para poder saber cuánto gastó mamá, cuánto gastó papá y cuánto gastó Julia? Con todas las fórmulas que hemos venido aprendiendo el día de hoy, nosotros hemos visto entonces que lo que tendríamos que hacer es, ¿no es cierto?, hacer un sumar, sí, ir buscando por mamá, ir buscando por papá, ir buscando por Julia. Esa sería una forma para que nosotros podamos tener el importe total de cada uno de ellos. Sin embargo, esto es justamente lo que evitan las tablas dinámicas, o mejor dicho, lo que nos hace las tablas dinámicas. Nos permite agrupar la información de varias formas, de diferentes maneras, y ya darnos la sumada, generar un reporte. Pero ¿cómo nosotros utilizamos las tablas dinámicas? Vamos a ver. Primero, nosotros lo primero que debemos ver es que nuestros datos siempre vayan a contener un encabezado, ¿sí? Un encabezado. Y a continuación, después de esto, ya generar mi tabla dinámica. Como regla, o más que regla, como recomendación completa para una tabla dinámica, nuestra información primero tiene que estar creada como tabla. ¿Por qué les digo como tabla? Esto que ustedes ven aquí no es una tabla, esto que ustedes ven aquí son datos, ¿verdad? Pero no es una tabla. Una tabla fuera, si en el momento en el que yo coloque un valor debajo, automáticamente se me sumara en una fórmula, por ejemplo. Pero eso no pasará aquí, porque estos son simplemente datos aislados. Cuando ustedes van a trabajar con tablas dinámicas, la primera recomendación es que estos datos sean una tabla, de manera que siempre se estén actualizando en la tabla dinámica. Si ustedes trabajan solo como un rango, lo que nos pasó en el ejercicio que Marco nos consultaba, ¿qué pasa si crece si crece la información? Si yo escojo solo esto como rango, me va a dar la suma solamente de esto. Pero si yo le creo como tabla, ya me va a dar siempre la suma actualizada, la suma actualizada, la suma actualizada, ¿sí? Vamos a ir viendo los cambios. Ahora, esta partecita, permítanme, voy a hacer lo siguiente solamente para ir explicando. Yo voy a copiar esta partecita de los datos, control C, y los voy a pasar a una hoja. Ustedes ya los tienen. Veamos entonces. Nosotros no tenemos eso. No, les acabo de decir que acabo de copiar esta información a una nueva hoja para explicarles. Primero le escuchamos, Ale. Sí, les quiero explicar un momentito cómo funciona esto. Solamente quiero que me entiendan un poquito cómo funcionan tablas dinámicas y de ahí ya vamos a trabajarlas, ¿ya? Ya. Entonces, yo copié esta misma información que ustedes tienen, la pasé a esta hoja. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nosotros, esta va a ser la información que constantemente o con la que ustedes cuenten cuando necesiten empezar a trabajar con algún tipo de dato o con algún tipo o agrupar para una tabla dinámica. Lo primero que nosotros debemos hacer previo, por eso es que me salté la parte de aquí, todavía no les hablo de las tablas, sino voy a indicarles cómo manejar la información previo a hacer la tabla dinámica. Primero va a ser que nosotros obviamente manejemos o tengamos ya los formatos adecuados. Texto, texto, texto. Si desean, ya la colocamos desde aquí directamente, que esto va a ser una moneda, que va a ser dólar. Si ustedes desean, o de no, luego podemos aplicar eso directamente en la tabla, pero a veces como que es más rápido trabajarlo ya con los datos creados. Entonces ya los manejo, ya los arreglo. Pero lo más importante de todo es lo siguiente. Miren, yo primero tengo que seleccionar mis datos. ¿Cómo hacemos para seleccionar todos? Cuando son pocos solamente seleccionamos, pero cuando son muchos me ubico en la primera celda que inicia toda la información y presiono Control Q. Al presionar Control Q se selecciona toda la información y sobre todo esto. Fíjense que aquí dice la tabla tiene encabezados. Como yo sí tengo fecha, comprador, tipo, importe, doy un aceptar y digo sí tiene. Y me convirtió en una tabla, ¿sí? Solito, yo no le hice nada, me dio un formato. Si ustedes desean un formato en específico, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí, a lo que ustedes están, miren esto, esta es justo la parte en la que quiero que vamos a estar muy pendientes. Cuando ustedes van a trabajar con datos o con tablas, lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo doy clic afuera, el último menú en el que ustedes están, fíjense este momento, ¿cuál es el último menú que ustedes tienen arriba? Tal vez será ayuda. En su Excel. ¿Es ayuda? Vista. Vista o ayuda es el último menú cuando ustedes dan clic en cualquier parte en Excel. Pero fíjense ahora lo que me va a pasar a mí. El momento en el que yo doy clic dentro de la tabla, aparece un nuevo menú que se llama diseño. ¿Sí le ven?
Este menú de diseño, ¿qué es lo que hace? Darnos las características solamente para nuestra tabla, o sea, darnos características y propiedades para la tabla, propias de nuestra tabla. Entre las principales tenemos el nombre de la tabla. Esto es indispensable, porque cuando tenemos nosotros en el trabajo ya que manejar una tabla de empleados, una tabla de ventas, una tabla de, no sé, se me ocurre de comisiones, etcétera, necesitamos ya vincular tablas, pero si cada una tiene un nombre cualquiera, nosotros no podemos saber qué tabla estamos combinando con cuál. Entonces es súper recomendable que nosotros cuando vayamos a trabajar siempre lo primero que hagamos es crear tabla, que ya fue lo que les indiqué, y ahora colocarle un nombre a la tabla. Entonces, por ejemplo, mi tabla se va a llamar gastos. Y doy un enter y ya se queda mi tabla generada, mi tabla ya creada con un nombre. Lo importante de las tablas que es Llévale. lo siguiente. nombre de la Por eso, Yo llévale. Yo aquí voy a ingresar un nuevo gasto, por ejemplo. Va a suceder que el 20 de julio del 2020, mamá ha gastado, fíjense, yo solo escribí mamá con minúsculas. Mamá, al dar el clic, se me genera igualito al resto. ¿Ya? Entonces, primerito vamos a empezar por ahí, porque si yo pusiera así, de esta manera, yo dijera, no es mamá como me pone en la computadora, es mamá como yo puse, con minúsculas y sin tilde, esta ya es otro dato. Entonces, en esto hay que estar con mucho cuidado, porque cuando yo agrupe todos los gastos de mamá, no va a entrar sino van a entrar solamente estos. Entonces, este de aquí, yo voy a aceptar las recomendaciones que me da la computadora cuando yo empiezo a escribir. Mamá, y me dio solita la recomendación. ¿Se fijaron? Y miren, ya me escribió el relleno automático, yo solamente escojo. Y digo que mamá ahora gastó en un regalo de cumpleaños, gastó $100. ¿Ya? Y doy un enter. Este dato, si se fijan, solito ya formó parte de la tabla. Si le ven el fondo, yo no le escribí nada, yo no hice nada, simplemente ya forma parte de la tabla de datos con la que yo estoy trabajando. Entonces esto es importante considerar porque cuando yo creo mi tabla dinámica por primera vez, si yo escojo o si ustedes olvidaron por alguna razón, si yo olvidé por alguna razón hacer la tabla de datos de esto de aquí, siempre la tabla voy a trabajar con el rango que yo escogí. Si yo escogí hasta aquí, con eso se queda mi tabla dinámica. Pero si yo hice una tabla de datos como es esta de aquí, una tabla con la que voy a trabajar previamente, hice esto antes de la tabla dinámica, cada que ingrese yo aquí un nuevo valor, mi tabla dinámica se va a ir actualizando. Y siempre me va a estar generando los valores últimos. ¿Sí está claro eso? O sea, me va a dar valores actualizados. Para esto, entonces, ahora sí, regresemos a la hojita número 4, o 3, perdón, y ahora sí a sus datos, van a generarles a todos estos datos, vamos a verlo antes de generar primero, les voy a explicar ahora sí. Lo primero que nosotros hacemos cuando hablamos de tablas dinámicas, ¿qué es lo que pasa? La tabla dinámica tiene la siguiente configuración o componentes. La parte superior, ¿sí? Cada uno de estos encabezados, fecha, comprador, tipo, nombre, cada uno de ellos se hacen filas en mi tabla dinámica. ¿Sí? ¿Ya? Primera observación. Segunda, cuando ustedes necesitan sumar algo, bueno, aparte de la tabla dinámica, lo primero que pasa es esto. Se agrupan en la parte superior como filas todos los encabezados que yo tengo en mi tabla. ¿Ya? Adicional abajo me van a aparecer 4 cuadros de texto. Uno que dice filtros, otro que dice columnas, uno que dice filas y uno que dice valores. En filtros es si nosotros deseamos mostrar la información filtrada por los gastos, por ejemplo, solo por mamá. Es un filtro. En columnas me va a mostrar la información de manera en columna, o sea, de manera horizontal. Y en filas me va a mostrar la información de manera al revés. En columnas me va a mostrar la información de manera vertical, uno junto al otro, y en filas me va a mostrar la información de manera horizontal, ¿sí? Y en los valores me van a dar los valores agrupados de lo que yo defina en las filas o en las columnas. Ya los vamos a ver. Eso ya lo vamos a ver cómo hacer. Cuando ustedes necesitan agrupar un valor, por ejemplo, importe, queremos mostrar la suma de todos los gastos realizados por los compradores. Lo único que vamos a hacer es dar clic en el importe o en el campo que deseamos que se sume y arrastrar hacia donde dice valores. En valores, ¿qué es lo que ocurre? Este campito lo que hace es darnos haciendo el sumar sí que nosotros hicimos en las prácticas anteriores. Entonces, lo que hace aquí es tomar los importes e ir agrupando por mamá, por papá, por Julia.
¿ya? Aquí en valores. Eso es lo más básico. Si nosotros deseamos que no sume, sino que cuente, cambiamos. Ya les voy a enseñar cómo, para que la configuración cambie de sumas a cuenta, o que cambie a promedio, etcétera, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué hemos visto? Que mi tabla dinámica tiene varias partes, entre ellos o campos. Las primeras que son los encabezados de mi tabla, o sea, de mi tabla de datos, de esto de aquí, los encabezados. Y de acuerdo a estos encabezados, yo puedo crear el reporte, ya sea por fecha, por comprador, por tipo o por importe. ¿Sí? Por columnas, recuerden esto de la información que se muestra en columnas, y por filas la información que se muestra en filas. De manera horizontal, de manera vertical. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer ya para dar inicio, o para practicar un poquito de tablas dinámicas con un ejercicio súper básico. Nos dan que con esta información que nosotros tenemos aquí, queremos saber cuánto compró cada comprador. Que aquí hubiera sido, en caso de que no supiéramos tablas dinámicas, ¿qué cosa? Un sumar sí, ¿verdad? Sume y vaya agrupando por vendedor, por comprador. ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. ¿Qué rubro fue el que más se gastó? Queremos saber de todos estos, ¿cuál fue el más alto? ¿En qué gasté más? ¿Cuánto compró mamá? ¿Cuánto compró papá? ¿Y cuánto compró Julia? Entonces, vamos a empezar con tablas. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, váyanme guiando, vamos a copiar esta información a otro lugar. ¿Por qué? Porque aquí estamos como que con nuestra indicación. Copien, por favor, seleccionen la información y den control C y pásense a otra hojita y pongan control V. Con los títulos también. Toda la hoja. Para esto, ¿yo qué he hecho entonces? He insertado una nueva hoja y he puesto control V, aún no copio, control C, me paso a una nueva hoja y pongo control V. Ya estamos. Ya ahora me pasé. Muy bien. Ahora sí. Ya estamos con nuestra información, ¿verdad? Esta, entonces, ahora, esta se va a llamar mis datos. Estos van a ser, voy a cambiar el nombre de la etiqueta y se van a llamar mis datos. No puedo hacer eso. Damos doble clic abajo en la hojita, doble clic, en donde está hoja 1, hoja 2, hoja 3, el nombre de la hoja y cambiamos el nombre. O, en su defecto, clic derecho y cambiar nombre. Con eso cambiamos el nombre de la etiqueta. ¿Y qué nombre poníamos? Solamente datos. Ah, ya. Muy bien. Ahora sí, una vez que estamos aquí, guíenme. ¿Qué es lo primero que les dije que teníamos que hacer? Nombrar una tabla. Exacto. No. ¿Cómo? Control Q. Con control Q. Muy bien. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Oh, ya, listo. Pongo aceptar. A ver, ¿Ya? eso, de ahí estoy atrasada. Control Z, vamos de nuevo. ¿Ya copió los datos? Ya está copiado los datos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bloquear todo, o sea, Dar formato de tabla. bloquear la información. Lo que tenemos que hacer ahora es dar formato de tabla. Ajá, como alguien nos indicó cómo hacíamos eso. Con control Q seleccionamos toda la información. Ahora no hay problema si ustedes seleccionan, porque es poquito, ¿no es cierto? Son pocos registros los que tenemos, pero cuando es mucha información, se ubican en la primera celda. No importa si esto está acá, no importa, se ubican en la primera, donde sea que esté, se ubican en la primera celda que inicia su información y damos un control Q. ¿Ya? Alexandra, perdón, cuando pongo control Q, a mí me salen varias opciones. Me sale barra de datos, escala de colores, conjunto mayores, tablas, 10% de valores. Tablas debe salirle, sí le sale tabla. Escoja Sí, tabla, me por sale favor. tabla. Esa. Y aquí me sale tablas, tabla dinámica y No, tabla solo de- tabla. Ah, ya. Ya, Y gracias. aceptar. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, cambiamos el nombre. A lo que ustedes dan clic, todos están en tabla. A lo que ustedes le crearon como tabla, recuerden, no les va a salir el menú de tabla si no están dentro de la tabla. ¿Ya? Si ustedes dan clic afuera, no hay el menú diseño. ¿Lo ven? No hay diseño. Si ustedes están dentro de la tabla, nos va a aparecer al final el último menú que se llama diseño.
Entonces van a ubicarse dentro de la tabla, por favor, y nos vamos ahí a ¿Qué diseño. parte? En cualquier Diseño. parte de la tabla. Y se van a diseño. Diseño, tengo propiedades, ¿Ya? herramienta. Y van a buscar algo que diga nombre de la tabla. Está en propiedades. Nombre de la tabla. ¿Ya? Y le van a colocar de nombre gastos. En diseño hay formato condicional, dar formato como tabla. A ese le pongo. Yo No. sé lo que tengo que comprar. No. El formato de la tabla. No, a ver. ¿Usted ya se encuentra aquí, Laura? ¿Ya hizo esa tabla? Ya tengo esa Ya. tabla. Dele clic dentro de la tabla. Ya, espérame un ratito. Vamos a ver. Ya está puesto ahí. Ya. Ahora en la parte superior, al final de todos los menús debe aparecer uno que diga diseño. Sí, hay diseño. Ya, muy bien. Y ahora un menú, un panel que diga propiedades. No, solo dice opciones de estilo de tabla. No, al lado izquierdo, Laurita. Sigue. Aquí yo tengo opciones de estilo de tabla, pero si vemos acá, dice datos externos de la tabla, herramientas y propiedades. Hay que zafarle igual para... Ya, y como nombre, por favor, colóquenle gastos. Alex, un favor. ¿Sí? Verá, yo al seleccionar, al dar ya control Q para dar formato de celda, me sale un menú a mí, no me... Ya, ahí en ese menú vamos a escoger uno que diga tabla. A ver. Ya le veo. Ya. Ahora le doy, hago control Q y me sale aquí formato, gráficos, totales, tablas, mini gráficos. Ahí dice tabla. El de tabla señalo. Sí, Ya. Formato tabla, en esa. exactamente, sí. Ah, ya. Ya. Ya, Y ahora, muy ¿qué bien. más lo que decía usted? Ubíquese dentro de la tabla, Y me dentro sale de la diseño. tabla, y le sale Sí. diseño y le ponemos un nombre. Ah, ya acá el nombre de la tabla. Sí, por Ya. favor. ¿Ya todos estamos hasta ahí? Ujú. Muy bien, sí, ya. Ahora, una vez que ya tenemos la tabla, fíjense, como les decía hace un momento, adquiere o nosotros se le asigna automáticamente un formato cualquiera, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros no queremos este formato? No importa, recuerden que eso ustedes lo pueden ir cambiando, en donde dice estilos de tabla, le pueden cambiar al formato que ustedes deseen, ¿ya? Ustedes pueden cambiar esto después cuando deseen probar, aquí hay varios estilos, varios diseños de tabla, son todos tablas, o sea, no importa el que escojan, lo único que estamos cambiando es el formato o el estilo, funciona de la misma manera. Si yo le escojo este verde, ¿en dónde hice? Solo me ubico dentro de la tabla y al final dice estilos de tabla. Escojo el formato que yo deseo. Las tablas tienen varias propiedades, entre ellas están si queremos con filas de encabezado o no, si queremos con filas de encabezado, ¿sí? Entonces, si ustedes en algún momento no tienen filas de encabezado o no las ven, hay que activar nada más, ¿ya? ¿Y cómo le activó? Perdón. Aquí, es que este momento sí tiene, pero si Sí. yo le quito, ahí le quité, ahora le activo nuevamente, poniendo un visto bueno o un check en donde Ah, dice sí, la fila de de encabezado, sí, Ya. ¿ya? ¿Qué ocurre si ustedes ya no quieren que esta información sea una tabla y quieren que se convierta en... Aquí, fíjense, yo le tengo con formato de tabla, no lo hagan, ya solo les estoy explicando. Yo lo tengo como formato de tabla, si ven, tiene colorcitos, tiene relleno y tiene todo, pero no es tabla. ¿Cómo yo sé que no es tabla? Es simplemente como le hubiera dado un formato. Primero, porque si doy clic, ya no se me abre el botón de diseño. ¿Le ven? Es simplemente como que si yo hubiera cogido y le hubiera puesto los colores de relleno que yo quiera. Pero no es una tabla. Entonces, no porque ustedes le pongan colores de relleno o hagan esto, ya es una tabla. No es cierto, ¿sí? Cuando ustedes dan clic aquí y les sale el panel de tabla, ahí es una tabla. O de lo contrario, no es una tabla. ¿Por qué es importante saber esto de las tablas?
Porque cuando ustedes generen datos debajo, va a asumir con el mismo formato. Exacto, vamos a poder ir alimentando su base de datos. ¿Sí? Ya, ahora, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ya la tenemos como, ¿cómo se nos llamaba esta? La mía creo que es gastos 2. Gastos. Ahora, nosotros sobre eso queremos hacer una tabla dinámica. Pero ¿cuál es la ventaja? Que cuando ustedes ya le pusieron nombre a su tabla, aquí ya van a ver nada más el nombre de la tabla. ¿Sí? O de no les hubiera tocado seleccionar todita la tabla, y supongamos que son 1000 registros, les hubiera tocado seleccionar los 1000 registros. Cuando ya le colocamos con nombre, obviamente, esta ya es una tabla. Ustedes solamente escriben el nombre, gastos 2, que es mi tabla, pero la mía es con mayúscula. Escribimos el de gastos 2, mi tablita, si en caso de que ustedes se acuerden el nombre, ¿no? Si no se acuerdan el nombre, no hay problema. Lo único que hacen es dar clic dentro de cualquier lugar de la tabla y ya me asume también. ¿Ya? El de gastos 2, ¿sí ven? Gastos 2. Díganme. Para entrar en esto que dice crear tabla dinámica, para que le salga ese cuadro, ¿en dónde entró, Alex? Ahí me perdí. A ver, nosotros lo que hacemos, ya tenemos la tabla. Sí. Ya, muy bien. Una vez que ya le tengo como tabla, me voy a insertar. ¿Ya? Tabla dinámica. Ah, ya. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya estamos ahí, ¿qué va a ocurrir entonces? Una vez que ya estamos ahí, fíjense, esto es lo que les estaba diciendo. Nosotros aquí ya nos muestra una tabla o ya nos dice tabla o rango. Si ustedes no hubieran hecho un rango, esto insisto porque es muy común este error. Si nosotros no hicimos antes una tabla, nos toca seleccionar a nosotros mismos cuál es el rango de datos, que también funciona. Solamente que ya no es dinámico, siempre permanecemos con la misma información. Si nosotros necesitamos que esa información sea dinámica, que se actualice, entonces obviamente es recomendable hacer la tabla, que es lo que hicimos hace un momento, ¿sí? Entonces yo coloco el rango de datos o tabla y aquí simplemente al yo dar clic, ya solito me asumió el nombre, se llamaba gastos 2, en mi caso. Y de ahí me pregunta, ¿en dónde ustedes desean mostrar o trabajar con la tabla dinámica? ¿En esta misma hoja de cálculo o en una hoja nueva? ¿Ya? Entonces, por opción, siempre por default está nueva hoja de cálculo, pero yo quiero hacerlo aquí mismo. Entonces, yo pongo hoja de cálculo existente y le digo, quiero que salga aquí. Y doy clic donde deseamos mostrar. Y ponemos aceptar. El momento que esto pasó, no hizo nada, simplemente nos salió un cuadrito con los campos de la tabla dinámica. ¿Se fijan? Nos salió estos campos de la tabla dinámica. ¿Ya? Y como les había explicado hace un momento, con los encabezados ya agrupados por fila. ¿Sí? O sea, ya me divide ¿Ya? la pantalla. ¿Les funcionó a todos? Ahí divide la pantalla, ¿verdad? Estamos bien. Claro, es como si dividiera, Sí. exacto, sino que lo que hace es mostrarnos los campos para poder hacer ya la tabla dinámica. Pero si ustedes ponen en una hoja nueva, no hay problema, funciona con esto mismo, hace esto mismo, solo que en otra hoja. Alex, ahí donde dice ubicación, ¿qué pongo ahí? A ver, permítame. Estoy ya voy en la nuevamente. selección de la tabla, en gastos, hoja de cálculo existente y ubicación, dice. Ya, en ubicación le colocamos en hoja de cálculo existente. Damos clic, voy nuevamente a insertar tabla dinámica, en rango ya sabemos que era aquí, ¿verdad? Y usted está aquí en ubicación, damos clic en ubicación y me ubico donde quiero mostrar la tabla. Doy clic en la celda en la que deseo mostrar. ¿Y esa celda es en dónde? En cualquier lugar en su hoja de Excel. En cualquier lugar Sí, de la hoja. yo le puse en la ya. parte inicial porque es mejor que los reportes vayan desde arriba, entonces le puse casi que junto, mire aquí le puse en la F1 o la G1 al inicio de la hoja. Ale, Y perdón, cuando yo le puse tabla dinámica, ¿el rango le coge desde el encabezado o solo desde abajo? Si no coge desde el encabezado, usted tiene que seleccionar el encabezado. Ah, ya, Ujú. gracias, Ale. Ya, y ahora sí ponemos aceptar. ¿Estamos hasta ahí todos? Un ratito porque no me salía, a mí me Ratito, sale porque no error, me pero... sale. Ajá. Espera, le pongo en insertar tabla dinámica.
¿Ya? Dice, seleccione una tabla o rango, y ya está aquí el nombre de la tabla. Yo le di tabla 1. Muy Dice, bien. ahora, elija dónde desea colocar. Y quiero hacer igual en la hoja existente. Perfecto. Ya. Aquí en ubicación, en donde yo me ubique con el cursor, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Ya. Y de ahí doy a aceptar. Y ahí damos a aceptar. Exacto. Ah, ya. ¿Ya? Está bien. Y ahí ya nos salió algo básico, ¿no es cierto? Una tabla chiquita donde, bueno, todavía no hacemos ninguna tabla, simplemente nos salieron los campos para que nosotros podamos trabajar con nuestra tabla dinámica. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense, esto es importante, los campos de la tabla dinámica. A ¿Ya? mí me Estos sale, campos... Alex, perdone que le interrumpa. No se puede superponer un informe de tablas dinámicas sobre una tabla o asignación XML. A ver, eso puede ocurrir si es que nosotros hicimos dos tablas en el mismo lugar, o si yo quiero insertar y ya se encuentra una insertada. ¿Qué hacemos ahí? Nos vamos a ir a datos, no, me parece que es fórmulas, por favor, administrador de nombres, y va a buscar si usted tiene tablas, ¿tiene solamente una tabla la que creó conmigo? ¿Solamente gastos 2? Yo tengo gastos. Ya, solamente gastos, solamente tiene esa. Sí. Compártame, por favor, su pantalla. Ya está bien. Vamos a ver si puedo compartir. Sí, ya se ¿Ya compartió, está? gracias. Perfecto. Ya, coménteme, vamos a hacer nuevamente la tabla, Espera. inserte la tabla. Está la tabla ya. Ay, no, Sí. estoy diciendo mal, espérame un ratito. A ver, no, aquí dice insertar tabla. ¿Ya? Hoja de cálculo existente y me pongo en cualquier como es. Y pongo aceptar. No. Usted está insertando dentro de la misma tabla. Debe insertar en cualquier parte de la hoja de Me cálculo. ubico en otro lado. Claro que así. sí. Ahí, y de Ahora ahí sí. pongo insertar tabla. Claro, es que está colocando nuevos datos, entonces le está preguntando en dónde quiere insertar. Ahí seleccione los datos, que es los gastos. Pongo gastos. Ponga cancelar un momentito. Sí, Les quería mostrar esto. Si ustedes están dentro de la tabla, dele clic dentro de la tabla, por favor. Ahí, clic. Ahora sí, insertar tabla dinámica. ¿Ya? Ahí ya solito le asumió. Si le ven, ya le asumió tabla o rango y le puso gastos. Pero me puso sin el encabezado. Sí, seleccione nuevamente, por favor, y ponga el encabezado. No cancelar. No. Simplemente mueva la pantallita. Borre eso, pero porque ya escribió algo. Ya, ahí está. Ahora sí, donde dice hoja de cálculo existente, me ubico en ubicación. No, ubicación ahí, y doy clic, no dentro de una tabla, no puedo colocar otra tabla. Debe ser donde quiero, va a ser el informe. Doy clic ahí en cualquier lugar. Sí, ahí pongo aceptar. Y ahora sí, ya tengo entonces la tabla de datos. Es que yo estaba haciendo dinámica. dentro. Ya. Ya, dejemos de compartir, por favor. Gracias, Laura. Ya, gracias. Ya. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ya, nosotros entonces aquí vemos que tenemos ya una tabla, ¿verdad? Donde tenemos los encabezados, donde tenemos lo que les había mostrado hace un momento, que son los filtros, donde están las columnas, las filas y los valores, ¿sí? Ahora, ¿cómo funcionan las tablas dinámicas? Vamos a ver. Vamos a hacer la más sencillita. Nosotros necesitamos saber cuánto ha gastado cada comprador. Cada comprador, cuánto gastó. Entonces, lo único que tienen que hacer es, primero, reconocer qué campos son de tipo texto. Comprador es un campo de tipo texto, ¿no es cierto? Porque, ¿o a qué me refiero? Contiene información string o texto, o sea, contiene nombres, ya. Tipo, el campo tipo, ¿qué contiene? También texto, ¿no es cierto? Texto. Importe, ¿qué contiene? Valores. Valores, exacto. Entonces, si yo quiero sumar, ¿qué campo debería sumar? Importe. 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 Entonces, yo quiero primero, por comprador, arrastro, sin soltar, miren,
arrastren comprador hacia filas. Y el campo importe a valores. ¿Funcionó? ¿Alguien tuvo algún problema? A ver, ¿cómo, perdón? ¿Qué hicimos? Comprador, que es un campo de tipo texto, por favor, no vamos a sumar letras, o sea, comprador no podría venir a valores, ¿sí? Hace un momento identificamos qué campo tiene qué tipo de datos. Entonces, comprador y tipo sabemos que no van a ir a valores por nada. Entonces, comprador sí va a ir o a filas o a columnas, como deseen mostrar la información. ¿Qué pasaría si pongo en columnas? Veamos. ¿Y qué pasaría? Fíjense cómo me va quedando. ¿Qué pasó ahí? Me mostró la información en columnas, ¿la ven? ¿Ya? ¿Y qué pasaría si ya no quiero en columnas, no me gusta, considero que no está bien presentar de esa manera, le arrastro a filas? Ustedes tienen aquí, ustedes son dueñas de su tabla dinámica. Lo importante de esto es considerar que no solamente ustedes van a leer la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? No podemos decir, ah, no, es que yo sí entiendo. No, no, eso no puede pasar. La tabla dinámica tiene que estar estructurada de una manera que les permita a ustedes o a la persona a la que le presentan el informe entenderla. Entonces, como vieron hace un momento, yo le pongo acá, perfecto, me da bien, me funciona, está bien, igual se entiende la información, pero ¿qué ocurre en esta manera? En esta manera ocurre que yo estoy perdiendo información, perdón, estoy utilizando la información o distribuyéndola de una manera en la que a lo mejor luego no me va a alcanzar para poner más información en el momento de imprimir. Pero ¿qué ocurre si yo le coloco acá? Miren, condensé bastante la información, ¿sí? ¿Ya? Y entonces ahora arrastro comprador y arrastro importe a valores. ¿Está claro? ¿Pudimos? ¿Alguien tuvo algún problema Alex, hasta ahí? Sí, Alex, Sí. ¿cómo saco esa pantalla que usted dice campos de... Perfecto. Mire, Patricia, O sea, eso es ¿cómo muy común. arrastra? O sea, Cuando cerramos este cuadrito, cuando se nos cerró y se nos quedó así por algún error, o no nos dimos cuenta y cerramos, no importa. Lo único que hago es dar clic derecho y pongo mostrar lista de campos. Y ahí me vuelve a aparecer. a ver, ¿mostrar lista de qué? De campos. ¿Ya? Si yo pongo comprador hasta acá, pero cerré el cuadro, no me di cuenta, cerré. Doy clic derecho y pongo mostrar lista de campos. No. Pero eso es una vez que ya estamos ahí, Patricia. Si es que usted está aquí, no tenemos nada todavía. Debemos saber. Alex. Yo hice, o sea, ¿Me ¿le comparte, puedo por favor? compartir? Claro que Ya, sí. Sí. Ya. Ya, perfecto. Demos Ya. clic Ahora, sobre el sobre eso que dice tabla dinámica. Ahí dele clic ya. derecho. ¿Ya? Derecho. Mostrar lista de campos. Lista de campos. Perfecto. No, ya quitamos ahora. Póngale nuevamente. Clic. Aquí. Mostrar lista de campos, ¿sí? Ya. Perfecto, ahí está. Muy bien. Ahora usted quiere, vamos a entender súper bien qué es lo que necesitamos. Nosotros queremos agrupar los gastos por persona, por comprador. Entonces, ¿qué campo debo coger si quiero agrupar por comprador? Comprador, ¿no es cierto? Entonces, doy clic en la palabra comprador, no ahí. Ahora ya se olvida de esa tabla porque con la que vamos a trabajar es con todo lo que tiene a su derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con comprador? Señalamos, Fíjese, Patricia, en da el clic campo en comprador, damos clic en comprador. a su, aquí. su derecha. No, a la derecha en el cuadro que abrió recién, Pachi. Sí, en el... No veo nada, sino solo veo la tabla. Está a la derecha. Es el cuadrito que dice filtros, columnas, filas, valores. Pachi, es que usted está con pantalla dividida, hágale grande la pantalla de Excel que usted tiene. No está dividida. Ya borró otra vez la tabla. Patricia, deje de compartir un momentito, por favor. Ya. Dios mío, dejar de compartir. Ya. Ya. Mire, vamos a ver aquí un momentito. Fíjese en esto. Aquí yo tengo igual que usted, ¿ya? Esta ventanita de aquí, ¿verdad? Ya.
Ya, pero sí, ¿usted tiene esta de acá? Sí. Sí, Esta sí. que le estoy mostrando aquí, que dice campos de tabla dinámica. Sí, hasta allí estaba yo, sí. Ya, Tiene. entonces esta es la que está a su derecha. Nosotros ahorita, en este momento, nos olvidamos ya de trabajar. Ya no le hacemos caso a esta de aquí. Ya nos olvidamos de esta. A la Ahora en ya, adelante solamente damos clic aquí ya. y me va a salir este cuadro de diálogo de aquí que dice campos de tabla dinámica. Si por alguna razón se ya, cierra ese de de- la X, no importa que se cierre, Ya. porque yo doy clic derecho y lo vuelvo a mostrar. ¿Ya? ¿Ya estamos hasta ahí ahora sí? A mostrar los campos. Usted Ya. Voy a tiene intentar, esto a de ver qué aquí y pasa. tiene esto Ya. de acá. Ya, ahora sí Espérame un dejo de ratito, voy a ver compartir cómo- yo y compártame usted, ¿ya? A ver. Ya. Ay, Dios. Ya. Perdonará, soy medio lenta para aprender esto. A ver. Ahí. No hay problema, compártame. Perfecto, muy bien. Hasta ahí Ya. tenemos la una, pero me faltan los campos. Damos clic derecho. Ya, esto dentro de la tabla, ¿no es cierto? Muy Doy clic bien, derecho. ya. No, no, ya no, ya no. Ya está. Fíjese que ya está. Ya apareció su cuadrito de campos a su derecha. Eso que dice campos de tabla dinámica. Se le acaba de abrir este momento. No, no, No no está veo. ahí. No le ve. Yo creo que No todos le le veo. vemos. Está a su derecha, dice filtros, columnas, filas y valores. Maximice, por favor, la ventanita del Excel suyo. Sí, eso está, eso está. Ah, acá está. Aquí. Ya, ahora sí, Ah, ya. exacto. Ahí ya Esa. me apareció. Ya, Ya. esa de ahí, hágale grande a su ventana y déjeme de compartir. A lo mejor cuando me comparte la pantalla no le permite ver. Déjeme No le compartir y hágale más visualizo. grande. Ajá. Ya, ok. Ya. Muy bien, ya sabemos en dónde estamos, ¿verdad? Ya. Ya, entonces ahora sí en ese cuadro que le acaba de aparecer este momento, debe haber el encabezado que diga comprador. Arrastre sin soltar hacia filas. Sí. Eco, Pati. ¿Ya? Y una vez que estamos, ya arrastramos comprador, ahora Ay, arrastramos ay. importe también. Importe, arrastren a valores. A valores. Ya. ¿Pudieron? Sí. Sí. Muy bien. Ya, ahora, ¿qué podemos ver en esto? Primero, que dice etiquetas de fila. Yo puedo cambiar esto, ¿sí? Yo puedo colocarle aquí vendedor, perdón, comprador, no porque se llama la etiqueta, pero le puedo colocar, no sé, de persona. Y doy un enter. Y acá, Le puedo poner nombre a la... a la columna, sí. Obviamente no debe llamarse de la misma manera que ya se llama. Por ejemplo, no se puede llamar importe porque de esa manera se llama ya el campo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, fíjense qué nos dio haciendo las tablas dinámicas. Son una belleza porque nos dio haciendo todo lo que estábamos aprendiendo con el sumar sí. Nos dio agrupando uno por uno, fue buscando y lo agrupó y nos sumó. ¿Sí? De la misma manera hace un contar. ¿Cómo? Si nosotros vemos aquí, voy a arrastrar otra vez nuevamente. Por favor, arrastren nuevamente importe debajo de valores. Se me perdieron los valores. Ahí. Ya. Ya, les salió los mismos valores, ¿verdad? Sí. Ya, pero la una, ahora es importante que esto lo podamos ver, fíjense, en un campito nos sacó el gasto, ¿no es cierto? Bueno, o sea, el uno nos sacó la suma de cuánto gastaron, la suma fue agrupando de cada uno de los compradores cuánto gastó. Entonces, ese por default, si ustedes dan clic y pongan, por favor, den clic derecho y den configuración de campo. A ver, entonces, ya. Configuración de campo de valor. ¿Ya? Ahí salió, se fijan que ahí dice resumir campo de valor por. Por default, siempre nos va a salir la suma, ¿ya? Entonces aquí nos está sacando la suma, sumó, cogió, buscó
Julia fue sumando. Aquí hizo un sumar sí. No me avanzo casi Encontró nada. sumo. En cuantos, aquí en el otro que acaban de hacer este momento, también nos está dando la suma, pero yo no quiero que nos dé la suma. Aquí nosotros necesitamos que nos dé cuántas compras realizaron cada una. Entonces, que haga un recuento. Y pongo aceptar. ¿Qué nos dio haciendo? Y los relacionamos con fórmulas. Nos dio haciendo un sumar sí y un Contar sí. y un contar sí, exacto. Nos dio sumando, cada que encontró algo sumó. Y luego al siguiente, en el otro lugar, nos dio contando. Hizo un contar sí. Encontraba Julia, contaba. Encontraba Julia, contaba. Lo que hemos venido haciendo con el sumar sí, con el contar sí, se lo puede hacer directamente con tablas dinámicas. ¿Sí lo ven? De una manera súper más rápida, definitivamente. ¿Ya? Y Ahora, ¿qué ocurre? Dígame. si, por ejemplo, cambio yo el formato de una tabla de los números para ponerle el símbolo de moneda y dos Exacto. decimales. ¿Qué ¿se hacemos actualiza? aquí? No, acá mismo, Ok, porque este ya es un ok. formato. Si no trabajamos desde la tabla, al inicio, como yo les había dicho que yo no lo hice, entonces me toca cambiar en los formatos del dato, en formato de número. Debo colocarle en número, permítanme, esperen. Vaya más despacito. Nosotros cuando damos clic en formato de número, en el mismo lugar que ustedes ingresaron hace un momento, pusieron configuración de campo. Aquí donde escogieron suma o recuento, escogen formato de número. El mismo lugar, solamente, y es el mismo formato de celdas que encuentran acá. Solamente que aquí ya afecta directamente a mi tabla dinámica. Entonces yo le pongo moneda. Escojo el tipo de moneda que quiero mostrar y listo, eso es todo. Aceptar y aceptar. Y ya me da un formato para mi tabla dinámica. ¿Sí? Alex, para llegar a eso del recuento, ¿cómo hacían? Aquí, cuando damos clic en cuántos, míreme un segundito aquí, en cuántos, usted da clic, ¿no es cierto? Un clic normal y nos sale configuración de campos. Aquí hay la opción de sumar, de contar, de obtener un promedio, de obtener los máximos, los mínimos, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí usted escoge recuento. Recuento y aceptar. Y listo, ya está. Ajá. Entonces estos son cuántos. Y para lo que es y para incluir moneda, ¿cómo le hizo? Igual. De igual manera, ahí mismo, en el mismo lugar. Para clic, moneda. Y pongo configuración de campo de valor y pongo formato de número. Tal cual, el que ya hemos manejado siempre. Yo quiero que sea moneda, quiero que sea dólar con 2 decimales y aceptar. Y aceptar. En configuración mismo. En configuración, de la misma manera, tal cual. Ya. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? En eso del valor, para poner los de signos de dólares. Voy con clic derecho, dice, no, configuración de campo de valor. En el mismo lugar que le escogió, configuración campo de valor, si deseaba suma o recuento, en la misma ventana, porque esta es la única ventana que vamos a tener como opción, ¿no? Entonces, en la misma ponemos formato de número. Y aquí escogemos qué queremos, un número, o si queremos fecha, lo que ustedes deciden. ¿En dónde dijo formato de número? Sí, en formato, y asignamos el formato que deseamos darle al campo. Déjeme ver en qué pantalla está usted. Doy clic en gasto, en donde yo deseo obtener si es suma, o si es recuento, o si es promedio. En la misma pantalla, debajo, dice formato de número. Damos clic ahí y escojo yo el formato que le quiero asignar a ese campo. Y pongo aceptar. Y aceptar. ¿Qué hemos hecho con las tablas? Hemos hecho, insisto, fíjense lo que hemos hecho. Todo lo que hemos venido haciendo toda la mañana nos dio haciendo una tabla dinámica. Nos dio sacando un sumar sí, porque nos agrupó por persona. Y nos dio haciendo un contar sí, que también agrupó por persona.
¿Sí? Es el frijolito. Ahora, ¿qué ocurre si ustedes no desean colocar ahí el comprador, sino en columnas? Eso significa que no es muy fresco. Miren. ¿Les parece que la información es clara, sí? Sí. No. ¿Sí les parece clara? No, No, es Marco, que es- ¿por qué? Marco es el único que nos dijo que sí. ¿Qué tan clara le parece así? Ah, en el horizontal no, perdón, yo estaba pensando porque estamos trabajando. Ya, eso sí no está en ningún lado. Exacto, o sea, si nosotros le cambiamos a la información a comprador de esta manera, es lo que les decía hace un momento, puede que la persona que genera la tabla dinámica lo entienda, porque es clarísimo, me van a decir, no, pues Alex, ahí dice que Julia ha comprado 3, mamá ha comprado 3, papá ha comprado 4, y ya. Y tienen toda la razón, claro que sí, pero la información se la tiene que, no debería necesitar explicación. Debería generarse de una manera en la que yo solita, sin que alguien me diga, la pueda leer. Entonces, si ustedes me dan un cuadro así, yo digo, ah, mira, Julia ha gastado 270 y ha hecho 3 compras. Mamá ha gastado 544 y ha hecho 3 compras. Y papá ha gastado 250 y ha hecho 4 compras. Según este análisis, el mejor comprador de todos, papá, ha hecho 4 compras y ha gastado solo 250. Entonces, Depende qué compró. claro, claro. Ale, Cosas importantes. Lo necesario. Entonces, exactamente, nosotros qué podemos ver, entonces lo que decíamos hace un momento, que la información no, eso sí es importante, les insisto, pero la información tiene que ser entendible para todos, ¿sí? Miren, yo insisto nuevamente, si la coloco de esta manera, está la información, pero no va a ser tan clara como de esta manera. Entonces, cuando generen una tabla dinámica, háganla pensando en eso, háganla pensando en que la deben entender todas las personas de manera fácil, ¿sí? ¿Ya? ¿Preguntas, alguna duda? Sí, Alex, por favor, ¿cómo le sacó los nombres de poner persona, gasto y cuántos? ¿Estos de aquí? No, en el encabezado donde estaba Ah, etiquetas. ya. ¿Qué les Ya, cambió? perfecto. Sí, Enid, yo cambié. Aquí en gasto salen, por default salen otros nombres, otros valores, otra etiqueta. Entonces yo puedo borrar esta y simplemente escribir gasto. Ya. O sea, esto se lo puede hacer sin ningún problema, usted lo puede hacer. ¿Qué es lo único que debemos tener como consideración? Es que aquí no puede llamarse el campo igual que en nuestra tabla, que los campos de nuestra tabla dinámica. Es decir, aquí yo no le podría poner importe, ¿ya? Y acá no le puedo poner igual importe, sino debo colocar un nombre diferente al de mi tabla dinámica. Ya, diferente diferente a este encabezado, sí, o sea, no puede ser el mismo nombre. De ahí el nombre que ustedes deseen. Solamente quité, me ubiqué ahí y escribí. Entonces, en cuántos, aquí también podría llamarse número de compras, si queremos que sea más claro. En realidad le puse cuántos para que nosotros podamos ver lo que nos hizo. Simplemente nos hizo un contar sí. ¿Ya? Y en persona, y donde era etiquetas de fila, Ale, usted también le puso solo, le cambió y le puso personas, Exactamente, sí. pero eso tiene como una lista. No, eso tiene Ale, ¿cómo le puse? Perdón, un momentito, Patricia, esto tiene, miren, tiene un filtro, pero eso no se toca. Yo lo único que cambié es el nombre, seleccioné, solo quité la etiqueta, es como que la presentación y puse persona. El filtro sigue ahí. Ya. ¿Ya? Pero Ahora sí, ¿cómo le hice Patricia, el cambio? discúlpeme, me Porque- decía. Sí, que quiero hacer el cambio del nombre. ¿Ya? Ah, me voy acá arriba. Acá arriba es lo que le cambio. Al En la encabezado. celda. Sí, en la celda, exacto, en el encabezado. Me ubico y selecciono y borro y escribo. Ya, ok, ya le hice. ¿Ya Gracias. se cambió? Perfecto, Sí, muy sí, bien. ya pude. ¿Ya? Ahora van a hacer una tablita, por favor. Me van a mostrar una tablita en la que esté, pero previo a eso vamos a colocar, déjenme ver. Vamos a hacer los siguientes cambios todos, ¿ya? Van a poner combustible, ya tienen, ¿no es cierto? Combustible tienen con mamá. ¿Sí? Ya, también en lugar de deportes,
cambien por favor y escriban combustible. Mamá, combustible. Papá también, en lugar de deportes, combustible. A ver, no entendí. A ver. ¿Ya? Simplemente les estoy pidiendo que cambien lo que aquí dice deportes por la palabra combustible. Ya. Y en Julia lo que dice food, entradas por combustible. Y Julia, lo que En dice. papá y fútbol, Alexandra. No, en papá ahí acabamos de cambiar el que decía, a ver, ¿cuál decía? Fútbol, y a todos le ponemos combustible. No, a ver, nuevamente. A ver. A ver, por favor, préstenme atención un momento, ¿ya? En papá hay la palabra deportes, entonces van a reemplazar deportes por combustible, solamente deportes. Y en Julia van a reemplazar la palabra entradas por combustible. Entonces, ¿qué cambiamos? En papá me parece que cambiamos deportes y en Julia cambiamos entradas. Solamente vamos a colocar combustible. Combustible. Sí, combustible, tal cual a lo que está al inicio en mamá. O sea, no estoy escribiendo nada diferente. Cuando yo empiezo a escribir combustible, solito me sugiere el Excel, entonces solamente doy un Enter. Así sé que es el mismo campo que los que se encuentran arriba. ¿Sí? Cambiamos, cambien por favor. Ya. ¿Ya? Muy bien. Van a hacer una tablita en la que me muestren cuánto han gastado por tipo de compra. O sea, cuánto en combustible, cuánto en comida, cuánto en libros, cuánto en música, cuánto en fútbol, cuánto en cuyes y cuánto en regalo para mamá. Ok. Hagamos, por favor. Hoja de cálculo existente. Hay que crear una tabla nueva. Sí. Por fin. Solo con suma de importes nada más, no con tipo de gasto, no. No, solamente quiero que me muestren cuánto gastaron esta tabla que está aquí. Aquí ¿Cuánto el gastó cada tipo, uno? cuánto se gastó en cada uno, el tipo de gasto ¿Cuánto? y cuánto. Ya. ¿Ah? ¿Pudimos? Le hice, pero no estoy muy segura de lo que hice. A ver, compártame, por favor. ¿Ya? Espérenme un momentito, les dejo de compartir y les quiero nada más explicar, vamos a revisar un momentito lo de Germania. Ya, Germania. Ya. Está aquí ya, las personas, cuánto gastó, pero estoy contando contando los tipos de cosas. Ya, pero ¿cómo yo sabría ahí en esta tabla en qué gasté? ¿Cuánto gasté en combustible? ¿Cuánto gasté en comida? ¿Y cuánto en libros? Exacto, ahí me quedé. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre, Germania? Que nosotros estamos mostrando el comprador y ahora ya no necesitamos el comprador. Entonces, ¿qué hacemos? Dé clic en comprador y arrastre hacia arriba. Devuelva comprador arriba.
Ya. Usted dice gracias, ya no necesito, devolvimos. Y ahora baje tipo, porque tipo tiene exacto. Eso era Muy lo que bien. Eso es. quería. Ahora, antes de todo, espere un momentito, espérese ahí un segundito. Fíjense en la tabla de Germania. A breve rasgo, a breve vista, yo puedo darme cuenta que el combustible no es real. Porque el primero que nosotros, justamente por eso les hice cambiar, fíjense, el primero dice 74, pero abajo fueron 20 más. Y abajo fueron 125 más, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Lo único que tenemos que hacer es, Germania, es lo siguiente. Como yo cambié los datos, usted va a dar clic derecho sobre la tabla dinámica. Actualizar. Ya. Y va, exacto, va a dar clic derecho sobre la tabla dinámica. Ya estoy, a ver. Clic derecho. Ya Y va a está. escoger la opción actualizar, que es la tercera contando desde arriba. Clic. Ya. Ah, ya. ¿Ya? ¿Y ahí qué ocurrió? Entonces, ahí sí, exacto, ahí sí actualizó los datos. Entonces, esto es importantísimo saberlo, porque cuando ustedes sigan ingresando datos debajo de la tabla, aún así generen la tabla dinámica, tienen que siempre actualizar para que estén con los valores últimos o Ya. actualizados. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Ya? Entonces, dejemos de compartir. Ahora, lo único que vamos a hacer ahí, Germania, es cambiar el formato de dato y nada más, ¿ya? Ya, ahora, ¿qué es importante aquí? Fíjense en lo siguiente. Está bien todas las formas en las que hicimos. Esta es la forma en la que nos presentó Germania, ¿verdad? Ella hizo ya el combustible y el gasto. Fíjense, hay dos formas. La primera forma que ustedes hacen en una tabla dinámica es ubicándose y nuevamente insertar tabla dinámica, que fue como yo hice esta de aquí. Y la otra forma simplemente sería seleccionando mi tablita, control C, y ubicándome en otro lugar, control V. Y ya copié la misma tabla, el mismo rango de datos, todo igual. Solamente que ahora ya no quiero el comprador, sino quiero el tipo. Y ya no quiero el número de compras. Ya. Entonces hice la misma tabla, solamente que ya no tuve que ir a insertar tabla dinámica, sino copiar y modificar la copiada. O sea, sí me permite hacer eso, si tengo esa opción. Que sí hay que tener cuidado es en dar clic y no olvidarnos jamás de ponerle un nombre. ¿Ya? Si nosotros no le ponemos nombre a nuestra tabla dinámica, no, eso ya les voy a indicar. Cada una de nuestras tablas, eso no les indiqué ni al inicio. Cada una de nuestras tablas dinámicas también tienen un nombre, ¿sí? Entonces, permítanme un momento. Tabla dinámica, es clic, les voy a indicar, se van a ubicar en la tabla dinámica, van a dar clic arriba en analizar, y en la opción tabla dinámica, que es la primera. Entonces, aquí dice tabla dinámica 1. Nosotros le debemos poner un nombre, por ejemplo, aquí era comprador. Sabemos que es una tabla dinámica por comprador. Y esta de acá, vamos a colocarle un nombre, esta también se llama tabla dinámica 5, capaz. A esta le vamos a llamar tipo, porque es por tipo. ¿Sí? Entonces, los nombres son importantes, por favor, no se vayan a olvidar los nombres de las tablas. Más adelante vamos a ver por qué, pero si lo hacemos costumbre, ya luego no va a ser complicado, no me van a decir es que me olvidé, sino ya se hizo costumbre. Entonces, damos clic, nos vamos a analizar y ponemos un nombrecito, comprador. Fácil. Ahora hago otra tabla, doy clic en analizar y pongo tabla dinámica y le pongo tipo. O sea, los nombres dependen de ustedes, ¿sí? Ya, preguntas, por favor, dudas, alguna cosa que no esté clara. ¿No? ¿Todo está clarísimo? ¿Todos nos salió? Sí. No, a mí no ¿A me quién no salió. nos sale? No. Yo no pude hacer. ¿Quién no pudo hacer? Bueno, Laura, ya, compártanos, por sí. favor. A ver, voy a compartir. No sé si ya está compartida. No todavía. No. Ahora Ya. sí. Muy bien. A ver, verá, yo me quedé aquí en Ujú. cuentas de tipo. Cuentas de tipo, Ya, la primera tabla ya está. Ya. ya está correcto. Ahora Ya. quiero hacer la segunda tabla. Ya. Pero no. Vamos a ver, indíqueme, haga otra tabla dinámica, por favor, indíqueme cómo la hizo. A ver, me ubico aquí, ¿no es cierto? No, tengo que ubicarme aquí.
No, debe ubicarse en la tabla de la cual Original. estamos sacando los valores. En la original, como ya. hizo la primera vez. Ya. A ver, dice insertar tabla dinámica. ¿Mm? Está ahí hecha ahí. Muy bien. Ahora, usted me pidió, ahora no Por quiero tipo. por comprador, sino quiere por tipo, dice. Ujú. Y que este tipo yo le arrastro a filas y por importe, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuánto gastó? Arrastró 2 veces, pero Laura, por favor, unita, quitemos. Muy bien, ya. Ahora muéstrenos la tabla. Está Ahí ahí. está. Ahí está cuánto gasté, pero lo que yo les había Actualiza. comentado, exacto, que la tabla tenía datos que habíamos modificado, entonces Me es pongo en necesario. cualquier celda de Sí. la tabla, ¿no? Exacto. No, Clic clic derecho, derecho. me dijo. Ajá. Clic derecho, actualizar. Ujú. Ya está actualizado. Y Y si eso quiero es todo. poner aquí los valores voy a formato, ¿no es cierto? Puede por los 2 formatos. El que les había indicado es abajo en configuración. Usted da clic en el campo donde dice valores. ¿En dónde? Abajo donde puso, en la tabla de abajo. Ahí dice valores y suma de importe. Donde sacó, en los campos de tabla dinámica a la Sí, derecha. suma de importe. Ya, bueno, de ahí también puede sacar. Dele clic derecho. Y póngale configuración de campos de valor. Ya, clic. Abajo, Suma. formato de número. No, abajo, es que va a dar el formato. Usted ya está sacando El formato de número. Ahorita quería dar el formato de moneda. De moneda. Y escoja aceptar. Y aceptar. Ya, ahí Me está. puedo poner en esa y me hace todo. Ya. Claro, con clic derecho está ahí bien. o con clic derecho en valores. Ujú. ¿Ya? Ya está bien. Ya, perfecto. Ahora sí podemos dejar de compartir entonces. Por Muchas ejemplo, gracias. y si quiero poner diferentes, dice, así como el original, esta tabla tiene diferentes colores. Solo voy a estilo de tabla. Claro. Solamente damos clic dentro de la tabla y vaya a diseño, por favor. A ver, No, diseño. ese no. El de arriba son los menús. Los menús que nos salieron ahora para tablas dinámicas son el que dice analizar y diseño. Los nuevos menús que están arriba en la barra de menú. No. Arriba en la zona La- verde. Sí, la barra de menú es la que dice archivo, inicio, insertar, diseño. Esa al final hay 2 que dicen analizar y diseño. No sé dónde está. ¿No? Ahí están. Dejemos de Arribita. compartir un momentito y le ayudo, ¿ya? ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Ya, mire, aquí están esos. Laura, están aquí. Nosotros nos ubicamos en la tabla y el momento que nos ubicamos dentro de una tabla dinámica nos apareció, ahí no hay nada, pero cuando yo me ubico dentro de la tabla dinámica me aparecen 2 menús, el que dice analizar y el que dice diseño. Analizar y diseño. Doy clic en diseño, pero en los de arriba, o sea, en los que se encuentran en el menú, en la barra de menú. Doy en diseño y ahí escojo cualquiera. Ahí hay varios formatos, entonces usted puede escoger el que le parezca el mejor. Aquí es simplemente el diseño. Ya, está bien. Igual si desea con encabezado, sin encabezado, todos, inclusive, algo que es súper útil es esta partecita donde dice totales generales. Ustedes pueden dar clic ahí y pueden activar que salga a obtener los totales, o sea, estos de aquí. ¿Sí? O pueden quitar en caso de que no quieran. Ahí yo quité, miren, ya no tengo total, pero a mí sí me gustaría tener total. Entonces, ¿qué hago? Me ubico y activo en diseño los totales. Si quiero activar los totales para columnas. ¿Sí? Yeah. ¿Ya? O pueden activar los totales para filas, como ustedes deseen, pero ahí es cuando ustedes pueden quitar esto, sí, de ahí, de diseño totales generales. Alex. ¿Sí? Alex, en lo que es Dígame, para Patricia. dar nombre a la tabla, Damos para dar clic. nombre a la tabla,
clic dentro de la tabla y analizar. Y en analizar dice tabla dinámica. Ahí damos clic y colocamos el nombre de la tabla. Allá. Gracias. ¿Ya? Listo, perfecto. ¿Alguien que tenga dudas, que no lo haya entendido? ¿Está clarísimo, sí? Sí. Sí. ¿Ya? Listo, entonces hoy hemos repasado un poco de tablas dinámicas que son, bueno, vamos a trabajar toda la siguiente semana solamente con tablas dinámicas, con campos calculados y con segmentación de datos. Pero es importante que veamos que las tablas dinámicas son completamente útiles. Todo lo que hoy hicimos en sumar sí, en contar sí, lo pudimos hacer en un momentito con una tabla. Entonces, cero miedo a las tablas dinámicas. Más bien son algo que nos ayuda muchísimo en todas las actividades o en la mayoría de las actividades. Sí, entonces la siguiente semana vamos a continuar ya solamente con lo que son tablas dinámicas. En la tarea que enviamos hoy no está tablas dinámicas, en la tarea que enviamos hoy está lo que ya hemos trabajado de buscar B, lo que hemos encontrado ya del sí. Entonces con eso reforzamos simplemente fórmulas y con eso ya terminamos fórmulas y funciones. Y la siguiente semana iniciamos con campos de cálculo, pero con funciones sencillas para que solamente las aprendamos en dónde las podemos utilizar en una tabla dinámica. No sé si me tienen alguna duda o alguna consulta acerca de lo que hemos visto hoy. No. ¿No? Me va a tocar a mí repasar bien lo que se ha visto en la clase porque realmente me quedé sin internet más de una hora, entonces por allí quedó algún vacío, pero igual Sí, alguna sí. cosa le estoy molestando. Sí, claro, no hay ningún problema. Inclusive la clase se la sube, entonces repita la clase. También fue el caso de Germania que tuvo que entrar un poco más tarde. Entonces la primera fórmula que tuvimos que hacer, entonces por favor miren la clase cómo está para que la puedan repetir, inclusive para reforzar, para que si algo no entienden me puedan consultar. Claro, siempre se suben las clases en la plataforma, entonces van a estar en clase grabada, sí. Ya. Listo, Gracias, entonces... Gracias. Un gusto, que tengan una linda semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Vamos a ver el Alexandra. dialecto. Chao, hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias. Que pase Hasta bien, luego. Ale. Cuídate. Hasta luego. Chao.